bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de los Hikokimori. ¿Qué es esta condición que está atacando a niños y jóvenes japoneses que ya está presentando sus primeros casos en otros países? ¿Por qué el aislamiento y la negativa de vivir en su mundo? ¿Puede existir una relación con algo sobrenatural? En esta ocasión revisaremos esta conducta de aislamiento practicada por estos jóvenes, en donde también hablaremos del caso de uno de ellos que salió de esta condición y compartió su espeluznante e increíble experiencia. Un tema de verdad importante del que debemos conocer más. Bueno, pues empezaremos por decir que por lo general son hombres y los primogénitos los cuales desarrollan una condición de aislamiento total en el cual no permiten el acceso ni comunicación con nadie externo. Por lo general, esto ha sido observado después de una serie de acontecimientos de bullying o presión social. Las razones son diferentes en cada caso. Sin embargo, es algo así como un choque emocional el que empuja a estos niños y jóvenes al completo aislamiento. Científicos, médicos y sociólogos han tratado de encontrar una causa sin que hasta la fecha puedan encontrar alguna. Sin embargo, la sociedad altamente competitiva de Japón los obliga de alguna forma a vivir bajo una presión constante. Esa presión que los hace adictos al trabajo y de alguna forma esto puede orillarlos por completo al aislamiento, como respuesta al miedo tan grande de fallar a los que les rodean, a su sociedad en sí. Un miedo más allá de la razón comienza a llevarlos a esta situación, sobre todo si se trata de personas sensibles, diferentes a los demás, pues esto no es aceptado por los que los rodean. En cuanto se percibe que alguien muestra signos diferentes a lo establecido como socialmente cool, de inmediato atrae la atención y los que lo rodean, los jóvenes por lo general, comienzan a ejercer ese maltrato, ese bullying sobre los niños y jóvenes que son diferentes, que son sensibles, que quizá no se adaptan tan fácilmente a los estatutos de la moda, a lo que les rodea. Y esto definitivamente representa como ese parteaguas entre adaptarse a una sociedad totalmente fría, calculadora e insensible, o vivir ellos en su propio mundo, alejados de todo eso. Es de verdad algo bastante triste, porque estas personas comienzan a ser agredidas o vistas de una manera intimidante, que para una persona sensible puede significar el fin de su vida social, sobre todo si su autoestima es vulnerable, lo cual irremediablemente los orilla a sentirse solo seguros en la soledad y el aislamiento, lo que los conduce a disfrutar y sentirse a salvo en la oscuridad y soledad de su habitación. La intolerancia de la actual sociedad hacia todo aquello que no entra en los estándares establecidos por una sociedad plagada de propaganda superficial de los distintos medios de información, está conduciendo a que diferentes problemas de personalidad sean cada vez más recurrentes en las personas. Nuestra sociedad actual está creando patrones de belleza, de moda, de conducta, etcétera,
que todos los jóvenes tienen que seguir para sentir que son parte de la sociedad. Si no, estarán destinados a la burla y al acoso. Otro de los grandes problemas que derivan en que esta reclusión sea más factible es el desmedido uso de la tecnología por parte de los jóvenes, los cuales desde temprana edad están rodeados de medios electrónicos que impiden la comunicación cara a cara con la realidad, con su familia y con sus amigos. Esto les enseña a sentirse más cómodos entablando una comunicación con una máquina que con una persona real. De cierto modo, esto es una forma de vivir en un mundo alterno. Las redes sociales les han enseñado a manejar mejor las relaciones impersonales, lo que los induce a tener problemas de comunicación, lo cual los lleva a sentirse señalados por las personas que los ven diferente. Algunos de estos viven en cierta pasividad, pero hay otros de los hikikomori que presentan signos de violencia y temperamentos que pueden representar un peligro para ellos mismos y su familia. Estos jóvenes muestran también una gran dependencia de los medios como el internet, la televisión, los videojuegos y todo aquello que representa estar pegado hacia todas esas cosas de la tecnología, ya que estos de alguna forma se convierten como en su única conexión con el mundo, lo que los convierte en adictos y también propensos a recibir toda esa influencia subliminal que se maneja en los medios de comunicación, los cuales solamente mandan, o la mayoría manda, mensajes demasiado violentos, confusos y atroces que penetran silenciosamente en su cerebro. Eso definitivamente tiene que tener un efecto en su personalidad, en su forma de percibir el mundo, en su forma de sentir la vida. Eso es definitivo. La información que existe en Internet es masiva. La superficialidad y lo que de ella se deriva es más común que los buenos ejemplos o aquella información que pueda ser de ayuda a su autoestima y personalidad. Algunos investigadores coinciden en afirmar que es un tipo de desorden de la personalidad, como una especie de autismo, esquizofrenia, entre otros. Sin embargo, no se atreven a catalogarlo entre alguno en específico. Este fenómeno es un tema que nos obliga a cuestionarnos qué rumbo le estamos dando a nuestra vida, a nuestros jóvenes. ¿Qué pasa con el modelo de sociedad que tenemos, que la juventud tiene un pavor a vivir en él? ¿Qué está obligando a estos jóvenes a darle vuelta a la vida y abrazar la oscuridad? Sin duda, esto es una clara señal de las carencias en todas las formas que tiene nuestra vida. La falta de programas que nos muestran la importancia de la vida real y no de la vida virtual. Por otro lado, existen algunas explicaciones a este fenómeno, como lo es el hecho de que el aislamiento de estas personas es un blanco para aquellas energías negativas, para la oscuridad que ronda por nuestro entorno. Algunos de los trastornos como el autismo se les ha relacionado con el control y el poder ejercido
por entidades de otras dimensiones inferiores hacia los niños, los cuales llegan hasta ellos por medio de desequilibrios emocionales o afectivos causados por el dolor, el miedo, la frustración. Esto se puede explicar, por ejemplo, cuando estamos emocionalmente vulnerables. Es como cuando nuestras defensas están bajas, lo que provoca que cualquier virus pueda atacarnos. Algo similar es lo que ocurre con estos niños y jóvenes, los cuales quizá desde el nacimiento pudieron haber tenido algún tipo de dificultad que desató un problema en su campo energético, el cual, como ya sabemos o muchos sabrán, funciona como una especie de barrera de protección que al momento de existir un debilitamiento, las energías bajas, oscuras, relacionadas a espíritus o demonios, pueden provocar una especie de secuestro de la conciencia de manera parcial, obligándolos a sobrevivir en un mundo paralelo en interacción limitada con este plano. Esa es una de las cosas y de las creencias que, en base a personas que estudian mucho más el lado más sensible, el lado más espiritual, el lado energético de nuestras acciones, de nuestro sentir, por lo general este tipo de lados no se analizan definitivamente en el campo científico. Y estas personas que analizan más ese campo espiritual, ese campo energético, saben la influencia tan grande que existe sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra energía, y que obviamente, como lo he hablado en otros videos, todo eso que existe en otros niveles superiores, inferiores, todos esos mundos alternos conviven al mismo tiempo con nosotros. Y definitivamente eso tiene un efecto que puede ser positivo o negativo sobre nuestras actitudes, sobre nuestra forma de ver la vida. Entonces es por esto que el autismo y muchos trastornos que existen de la personalidad se están relacionando a ese debilitamiento que se puede haber provocado quizá desde el nacimiento, algún problema al momento de nacer o en el desarrollo, en el embarazo, que pudo haber provocado que el campo energético, la energía de un bebé comience de una forma débil, lo cual puede ser utilizado por estas energías que nos rodean y poder influir sobre esos niños o sobre esos jóvenes. Esto definitivamente es una realidad que yo considero que muy pronto la ciencia va a tomar como algo más serio y se van a enfocar de una manera al menos más pública, porque sí lo están haciendo, pero no de una forma tan pública. El hecho de investigar más allá, de ir más allá y abrir su conocimiento y ampliar su visión de la vida y de las cosas que nos afectan, porque se estaría ayudando a muchos niños. Así es que, pues, de verdad que es una interacción la que tenemos con mundos alternos, con entidades, con seres que están en otras dimensiones y que nos pueden afectar o ayudar definitivamente. Entonces, este tipo de trastornos de conducta vistos en los hikikomori, así como el autismo, esquizofrenia leve, entre otros, se cree pueden estar siendo activados por lo que les decía, por esta
experiencia traumática, ya sea en el nacimiento o después. En este caso, el bullying y la fuerte presión social y familiar es algo lo suficientemente fuerte para crear una frustración mayor que puede derivar en la pérdida de su conexión espiritual y energética, la cual es como si su luz disminuyera, dando entrada a este tipo de bajas entidades, los cuales los obligan a ser una especie de esclavos, siendo manipulados en esa oscuridad, convirtiéndolos como en una especie de ancla en esta dimensión para esas entidades tenebrosas que desean interactuar en este nivel. Desgraciadamente, nuestros jóvenes y niños están siendo manipulados a través de casi todo lo que les rodea, como ya lo mencionamos, los medios de comunicación, la educación, la alimentación, entre mil cosas más, engulléndoles cada vez más una falta de identidad y de sensibilidad que impide que puedan conservar y desarrollar su personalidad en base a una esencia más universal y de equilibrio. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de platicar con un hombre que vive en Estados Unidos, que en su juventud pasó más de 6 años encerrado en su habitación, sin salir para nada, ni para bañarse, lo cual él decía que lo hacía cada 6 meses. Él compartió que no hablaba con nadie, ni con su familia, no dejaba que nadie se acercara a su habitación, por lo que igual que todos los hikokimori, sus alimentos le eran dejados en la puerta. Él comunicó que su aislamiento comenzó cuando sus compañeras y compañeros de escuela comenzaron a burlarse de su aspecto robusto. Su frustración fue creciendo cada vez más y su angustia nunca la expresó a su familia. Comenzó de pronto, que es como él lo expresa, a sentir mucho coraje, frustración, angustia, que nunca expresó, siempre es como que lo guardaba, y conforme lo guardaba más lo iba experimentando, más lo iba sintiendo. Y él refiere que ese coraje iba poco a poco tomando forma y manifestándose hacia diferentes aspectos de su vida, como hacia su familia, hacia el mundo exterior. Y él dice que conforme iba sintiendo ese coraje, iba de acuerdo a cómo iba creciendo su adicción cada vez más fuerte al anime gore, que es ese tipo de dibujos animados japoneses, los cuales están cargadísimos de violencia, de cosas de verdad extremas, obscenas, y de verdad que dan asco, o sea, cosas de verdad demasiado gráficas en niveles violentos. Y obviamente, conforme les decía, conforme iba creciendo su adicción a este tipo de anime, también iba creciendo su adicción a los videojuegos de tema violento, de extrema violencia. Y solo cuando se metía en ese mundo, él sentía
que dejaba de ser él y que eso le ayudaba a irse transformando, a irse metiendo como en un mundo diferente, como en un espacio en el que se sentía liberado porque sentía que ya no era él, que era otra especie de ser. No, él refiere que no se veía de cierta forma, simplemente sentía que era alguien diferente. Y esto de verdad se volvió también como una especie de adicción, el sentir esa necesidad de siempre estar fuera del mundo que él sentía, odiaba tanto, fuera de su propio cuerpo, de su propia personalidad, y convertirse en algo más, lo que lo llevó a jugar durante 16 horas o más continuas, y después a ver por horas anime. O sea, era una combinación entre los dos. Y, y eso lo hacía y solamente dormía de 2 a 3 horas diarias para volver a levantarse y volver a hacer lo mismo, porque él expresaba que cuando que él dormía porque sabía que tenía que dormir para tener energía y seguir jugando y seguir metiéndose en ese mundo, y cuando despertaba sentía coraje de volverse a ver que era él otra vez, y sentía esa necesidad. Ahora es como dice que ahora, analizando obviamente su comportamiento, en ese momento él no se daba cuenta, pero ahora analizando él su comportamiento y todo lo que lo llevaba a actuar de esa manera, él le expresa que era lo que lo hacía sentir bien, y se levantaba y rápido quería entrar a ese mundo a través de su anime, gore, a través de sus juegos violentos. Y así fue su vida por 6 años. Él cuenta que así transcurrió el tiempo, sin que él percibiera en ningún momento que había pasado tanto. O sea, él no tenía una noción del tiempo, ni de nada de lo externo. No le importaba nada. Solo quería estar atado a su verdadero mundo. Hasta que un día, él dice que vio una luz muy fuerte que salió como de la parte de su pecho, fuerte, salió y se proyectó contra el monitor de su computadora, y que obviamente él completamente se asustó, se sobresaltó ante aquello, que no comprendió qué fue, porque iluminó por completo el monitor de su computadora. Eso definitivamente lo aterró, no comprendía qué era aquello, pero de pronto sintió como si hubiera despertado de un largo sueño, como si una parte de él que estaba dormida hubiera despertado a la realidad. Dice que él inmediatamente volteó asustado a su alrededor y dijo que vio su habitación llena de entidades, demonios y seres monstruosos, los cuales lo rodeaban, encontrándose por todo su cuarto, en las paredes, que aquello era increíble, lleno de demonios, los cuales él veía se acercaban a él y sentía como si lo estuvieran devorando. Él dice que tardó en reaccionar ante aquello que veía, que era espantoso, que definitivamente sintió como él estaba así paralizado por completo. Expresó que una de estas entidades se acercaron a él
porque él intentó tratar de levantarse y que escuchó una voz cavernosa que parecía taladrar su cabeza, que no venía como de fuera, sino como si estuviera dentro de su cabeza, que le dijo: has creído despertar, pero no nos dejarás. Tú eres nuestro esclavo. Tú nos ayudas a permanecer aquí. Tu corazón es cautivo y tu voluntad es la nuestra. Tú nos alimentas y nos das presencia en esta dimensión. No te dejaremos ir. El joven desesperado expresó haber sentido un profundo dolor y solo pudo escuchar un llanto que identificó como el de su madre. Ese llanto que él dice que escuchaba cuando ella iba y le dejaba los alimentos en la puerta de su cuarto. Su mamá, obviamente inundada por la tristeza, por la frustración de ver a su hijo en esa situación de aislamiento completo. Y él dice haber escuchado en ese momento ese llanto y que eso fue lo que le dio fuerza, y así pudo salir de aquella habitación, dejando atrás todo aquel infierno que él había creado con su aislamiento. Llegó hasta el lugar donde estaban sus papás en su casa, los abrazó y él con terror les contó lo que había visto, lo que habitaba en su habitación. Obviamente todo esto con el recelo de que creyeran que estaba loco. Sus padres de inmediato soltaron el llanto y le compartieron que unos días antes estuvo un monje budista, el cual a través de un ritual y meditación pudo ver que él estaba rodeado de demonios que lo mantenían cautivo en una dimensión alterna, lo cual lo provocaba vivir atrapado en un espacio, el cual era mantenido a través de sus aparatos electrónicos, por lo que, por sugerencia del monje, los papás desconectaron la corriente de electricidad y evitar que él hiciera uso de ellos, que su hijo estuviera más conectado a ellos. Él argumenta que en ningún momento recuerda haber estado en la oscuridad sin su computadora. A partir de ese momento, argumentó que pasaron muchas cosas en su casa, por lo que sus papás decidieron comenzar de nuevo en Estados Unidos, tratando de alejarse de toda aquella pesadilla y de toda aquella experiencia que él solamente puede referir como sobrenatural. Él expresó que jamás podría olvidar aquel aterrador escenario en el que su habitación parecía un infierno plagado de seres monstruosos, los cuales se alimentaban de él. Él asegura que los hikikomori son víctimas de estos seres demoníacos. Aquí yo me pregunto, ¿esto es verdad o fantasía? Después de toda esta experiencia amarga y difícil, él volvió a sus estudios y ahora es un gran ejecutivo, el cual se atrevió a compartir esta experiencia, la cual espera que pueda ayudar a los que se encuentren en un periodo similar. Él trata de llevar este mensaje de alguna forma anónima, porque definitivamente no existe
la comprensión completa por parte de la sociedad ante temas de este tipo. Y él teniendo un puesto importante en una gran compañía, se siente limitado a hablar de todo esto. Conocerlo en verdad fue una experiencia muy agradable y definitivamente su testimonio es algo que lo dejo en manos de todos ustedes tratar de interpretar, pero lo que yo considero es que definitivamente es una forma más de ver este tipo de problemas, de este tipo de trastornos que están cada vez siendo más evidentes en los que nos rodean, sobre todo niños y jóvenes. Sin duda, existen miles de situaciones desconocidas e inexplicables, cosas que nos llevan por un camino incierto. Es por eso que debemos aprender a conocer, a comprender lo que nos rodea en lo más que sea posible. Y sobre todo recordar que el amor, la armonía y la belleza de la naturaleza son elementos claves que nos protegen de todo lo negativo, alejándonos de todo aquello que nos pueda hacer daño. Espero que les haya gustado este tema, espero que podamos pensar y sentir un poco más acerca de todo aquello que está afectando a nuestra sociedad y podamos reconocer que tú y yo y todos tenemos parte del poder para transformar las cosas. Yo soy Flora Rocha, me despido agradeciéndoles como siempre que estén aquí. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho y a dejarme sus comentarios, dudas o cualquier sugerencia, cualquier tema que les gustaría que habláramos. Gracias y hasta pronto.